Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Bueno, los diferentes problemas que hay en cuanto a la inflación, por ejemplo, es uno de los principales que preocupan a mí personalmente. Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? Pues el desempleo y que la juventud está muy alocada. Eso es lo que nos desespera a nosotros también, ¿verdad? Porque yo soy joven y es lo que veo en los demás compañeros, que no nos entendemos y buscamos las cosas fáciles en lugar de estudiar y superarnos. Muchas gracias. Señorita, ¿qué le preocupa de México ahora? Actualmente la situación económica para la gente pobre, saber si realmente va a haber una solución en cuestión agrícola. Básicamente eso. Gracias, muy amable. De nada. Señora, ¿qué le preocupa de México ahora? Señor, nos preocupa sencillamente el transporte, sobre todo más que nada el transporte, que es un lío porque no sabemos ni por dónde ir. Todos los camiones, las rutas de los camiones las han cambiado sin previo aviso y incluso llegamos tarde a nuestros trabajos precisamente por eso, por el lío que hay de las rutas. Muchas gracias, señora. Le pregunto a usted, señora. 4321. Señora, ¿qué le preocupa de México hoy? Pues la carestía de todos los alimentos, entre todo para las personas que tienen más niños. Es lo que me pongo a ver, el frijol que no encuentran, todas esas cosas. El transporte tan caro y que no lo hay. Muchas gracias, señora. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? Hoy pues de la capital de aquí Del o país. en general del país. Pues ahorita lo que preocupa más que nada pues es toda la convivencia que hay dentro de la política que hay ahorita, ¿verdad? Que no se sabe quién va a quedar de presidente y todo eso. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México hoy? Pues como mi situación de estudiante, mi educación y la continuidad de la educación. Principalmente y actualmente, o sea, el nivel educativo que existe no está ajustado a las necesidades del país. Sí, el modelo educativo terriblemente está importado de otros países, principalmente del norte. Entonces, con la realidad vemos una terrible frustración que nos frustra, por lo tanto. Muchas gracias. Señorita, ¿qué le preocupa a usted de México hoy? Bueno, pues ahorita nos está preocupando sobre lo del tapado, ¿no? O sea, ¿quién va a ser posible sucesor a la presidencia, no? Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? Bueno, a mí lo que más me preocupa es la tremenda dependencia que estamos teniendo de importaciones de alimentos. Luego la dolarización del país que está ocurriendo a un grado bastante fuerte. Y en tercer lugar, la petrolización del país. O sea, las exportaciones básicamente se están convirtiendo en petróleo y los productos manufacturados y otros productos ya están dejando de exportarse. Y se está empezando a importar un gran número de bienes de consumo y de consumo duradero y de productos para el consumidor que antes no se importaban en perjuicio de la industria nacional. Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? La cantidad de pueblo, de gente que hay en el Distrito Federal, que se había de ir sacar a la gente del país lo más que se pueda, puesto que esto en unos 10 años ya será un congestionamiento tanto de vehículos como de gente. Estaba yo hace rato hablando con un compañero que está tratando de irse fuera a La Paz, a Mexicali, Querétaro, donde tenga uno más campo de acción, menos congestionamiento, porque aquí nomás entra uno al Distrito Federal y ya es una cosa que no puede uno ni hablar bien del tanto smog, tantos carros que hay, congestionamiento general. Muchas gracias, señor. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? En la situación general, desde luego, pues la deuda externa que tenemos, considero que es muy grande y pues de alguna forma nuestros gobiernos debieran de ir tratando de reducir, la verdad, porque la dependencia de otras naciones en cuanto a deudas pues es muy expuesta. Es muy expuesta. Señor. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? El próximo cambio del sexenio y que nosotros vendamos más petróleo. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México hoy?
Pues sinceramente ya pues, la gente, ¿verdad? Todo el tumulto de gente, que hay bastante gente aquí en el Distrito Federal, ¿verdad? Yo creo que va a llegar un momento en el cual ya pues tengamos que salir, ¿no? De aquí del DF y pues por el bien del mismo país. Es lo que me preocupa ahorita. Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México hoy? Bueno, pues en sí yo creo que la educación es un problema muy importante. O sea, es en donde más debemos de participar tanto los estudiantes como las personas que están encargadas para fomentar la educación. O sea, un tipo de educación en donde participe tanto el educando como los profesores. O sea, que sea una educación más libre en la que el estudiantado pueda tomar parte en los problemas que están preocupando a la sociedad, ¿sí? O sea, en sí es la educación la que a mí más me preocupa. Muchas gracias. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? Pues mire usted, hay tantos problemas que el primero es el del agua, el segundo es transportes que no hay, absolutamente. El gas es encareciéndolo por todas partes. Nos entregan tanques vacíos completamente que duran 3, 4 días, el tanque ya se terminó. Y no sé si lo están escondiendo o positivamente no les entregan la dotación que necesitan. Muchas gracias. Para servirle, Señor, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? Bueno, me preocupa en primer lugar la atención, el cuidado de la niñez. Yo soy pediatra de las estancias infantiles del ISSSTE y verdaderamente algo que a mí me motiva mucho es particularmente la prevención de accidentes. Vea usted el tráfico cómo está tan intenso y pues creo que todos conducimos en forma desesperada, sin fijarnos y sin tener solidaridad para con los demás. Es uno de los grandes problemas que me preocupa, el cuidado de nuestra niñez y la solidaridad que tanto el peatón como el conductor puede brindarles. Muchas gracias, doctor. Señora, ¿qué le preocupa de México hoy? No, yo no sé. ¿No le preocupa nada? Muchas gracias. Señorita, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? La sobrepoblación. Que hay mucha gente, hay demasiada gente ya. Y necesita mucho a la gente pobre que planifique su familia. Porque hay demasiados niños y los principales son los pobres. Muchas gracias. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? Bueno, yo creo que el principal problema en México actualmente es la explosión demográfica. Creo que es el problema más importante que tiene actualmente México. Muchas gracias, señor. Señora, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? Pues la medicina que todo el tiempo cobran el IVA. Es lo que preocupa por los enfermos, que ya ve que es ahora sí que caro todo. Y el vivir aquí, que todo sube, la carestía, ¿verdad? De que verdaderamente hay personas que no tienen para los alimentos. Y claro que preocupa todo caro. Es lo único que... Muchas gracias, señor. Gracias. Señora, ¿a usted qué le preocupa de México hoy? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero pues a comparación de otros países creo que estamos pues mejor, ¿verdad? Pero vemos sobre todo la carencia de todo. Todo ya ahora es muy caro. Ya no se vive igual como antes. Todo ya usted sabe que muchas veces el sueldo que uno gana no alcanza para subsistir, ¿verdad? Para sus gastos. Y pues qué bueno, es progreso del país y pues ojalá y también nos compongamos nosotros económicamente, ¿verdad? Muchas gracias. Señorita, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? El alza de precios y también el transporte que está pésimo, muy pésimo. Entre otras cosas, los congestionamientos que hay en todas partes, eso es. Muchas gracias. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? Me preocupa que cesen las disensiones internas entre los políticos principales de nuestro país. Es lo más importante, puesto que si no tenemos una política estable, estamos en un grave problema. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México ahora?
Bueno, mire usted, la preocupación no solamente es mía, la preocupación debe ser de todo mexicano. Es necesario que el nuevo gobierno se preocupe en forma profunda por encontrar cauces diversos, cauces nuevos, cosas que propicien una mejor estabilidad para todos los mexicanos. Encontramos que el gobierno tiene ahorita una fuerza terrible, pero en cuanto se refiere a que debe de asirse para sí mismo con los grandes bienes de la nación. Es decir, el problema, nosotros creemos que el problema del petróleo es una cosa extraordinaria, pero el problema del petróleo debe ser una riqueza que se debe de guardar porque México se empobrece al vender sus riquezas. Y eso es altamente preocupante. Las pocas garantías que hay para el campo, a pesar de que se dice tanto. Hay muchas cosas, miles de cosas que se pueden hablar sobre ese problema, pero bueno, con eso es suficiente. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Pues actualmente lo que más preocupa en México es la falta de la vivienda, ya que México crece más y más cada día. Aparte de eso, pues también las avenidas, porque el transporte crece más y también sufre mucho el embotellamiento. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Bueno, a mí lo que me preocupa es la juventud, o sea que los drogados, los que andan buscando problemas a la gente. Que por qué, bueno, yo pienso, ¿por qué no se ponen a trabajar en lugar de andar en la calle buscando problemas? Que trabajo hay bastante. Mire, me ve boleando, yo saco por aquí, pues, honestamente, mis centavos. Y yo creo que pues, esos chamacos, más tarde, al año 2000, se imagina cómo irá a estar esto. Ahorita, ¿cómo estamos? Horriblemente sufriendo todo eso. Eso es lo único que me preocupa. Y muchas cosas más. Muchas gracias, señor. Señora, ¿qué le preocupa de México ahora? Pues el hambre, pues tantas cosas que hay de veras. Tantas cosas de veras de los mexicanos que necesitamos primero que nada pensar en nuestro prójimo, que es lo que nos hace falta pensar en todos los demás, porque muchos pensamos nomás en nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Pues ahorita me preocupa la manutención, el alimento que ya está muy, pues ya ve usted que el problema del agua y todo eso, ¿verdad? Están yendo todas las colonias y hay mucho problema eso. Y pues para mí todo eso. Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México ahora? Sinceramente lo del transporte, que es una calamidad aquí andar en la Ciudad de México, ¿no? Ese es el principal problema que ahorita más o menos es lo que está atravesando la Ciudad de México con el transporte de esos camiones que ahora pusieron, ¿no? Creo yo que cuando empezaron con los transportes colectivos, así cuando empezó gratis, ¿no? Más bien dicho, estaba muy bien, pero ya después, ya cuando empezaron a cobrar, ya los choferes cambiaron de otra forma, el sistema cambió también. O sea, antes teníamos, supongamos ahí, a una mujer policía y ahora ya no, ¿verdad? Se controlaba eso, subían formados y ahora no es eso, ahora te suben en bola y todo eso y es muy malo eso, no sé por qué cambiaría el sistema de transporte aquí en México. Es el principal problema que creo más o menos está ocurriendo aquí en México. Muchas gracias, señor. Señora, ¿qué le preocupa a usted de México ahora? El aumento de las rentas tan desmesurado que hay. La carestía en total, digamos 1 kilo de carne, cuánto nos cuesta. El transporte, el problema que tenemos ahorita de que los ejes viales nos han dado le han dado a la mitad del queso, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer tenía que ir yo a ver al dentista. Normalmente abordaba el camión en el ayuntamiento. Ayer estuve esperando el camión aproximadamente de las 5:20 más o menos, hasta como a las 6 y fracción pude abordar el camión. Que tuve que ir a la avenida 8, no hay ningún camión que deje ya por ahí. Digamos, hay escasez de agua y un montón de problemas, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Digamos, el famoso IVA, que es el que nos trae, pero realmente locos. Nos han aumentado todo, digamos, los útiles escolares. ¿Cuánto ha aumentado? Costaba hace 2 años un cuaderno, digamos, 6 pesos. Ahorita nos cuesta 13 pesos más el IVA.
un lápiz, una pluma, el calzado, la ropa. Debería de quitar el IVA, yo creo que en la ropa y en el calzado, porque son artículos de primerísima necesidad. Ojalá pudiéramos andar descalzos y desnudos. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México ahora? Bueno, en general hay muchos problemas en el país. Uno de ellos es la alimentación, otro de ellos es el empleo. Son fundamentalmente los problemas principales a nivel nacional, no nada más aquí. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Pues nuestro peso, ¿dónde va a quedar el día de mañana? Pues las ganancias que tenemos del petróleo, pues hay muchas cosas que sí preocupan en algo, ¿no? Principalmente a nosotros los jóvenes, que el día de mañana nuestros hijos, que pues, tantas deudas que tendrá el país, ¿qué harán? Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México ahora? Pues yo creo que la principal preocupación es la inflación, ¿no? Digo, es uno de los principales problemas, aparte de la explosión demográfica, indudablemente. Sin mencionar la cuestión política, ¿no? Creo yo que estamos en paz, no hay problemas, todo está tranquilo. Vamos adelante. Muchas gracias, señor. Señora, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? Pues la falta de alimentos y lo caro que están. Eso es en realidad yo creo que lo que más nos debe preocupar a todos, y tantos que somos y que no alcanza. Ni el dinero ni nada. Muchas gracias, señora. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? Pues a mí de México me preocupa más que nada la inflación y ahorita la contradicción que está dando entre clases, ¿sí? Los ricos están volviendo más ricos y la clase desposeída todavía más desposeída. Es lo que me preocupa más ahorita. Muchas gracias, señor. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? Pues en general los problemas económicos, la situación general del país. Afortunadamente el gobierno del señor licenciado López Portillo está tomando las medidas que consideramos todos los mexicanos las adecuadas para resolver esos grandes problemas que tiene México. Muchas gracias, señor. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? En primer lugar, la explosión demográfica. Después, la inflación, tal vez provocada por la misma inflación, o sea, la explosión demográfica. Y me preocupa, no sé, los problemas que no sé si puedan ser acertados y aplicados también a la medida de las posibilidades de México, o sea, posibilidades económicas, y que estas en un futuro pues puedan resultar funcionales. Muchas gracias, señor. ¿Qué le preocupa de México ahora? Bueno, pues realmente creo que, pues no sé, falta de empleo, algo de falta de empleo para los mexicanos que somos, ¿verdad? Somos muchos, ¿verdad? Pues eso es en sí, la falta de empleo y la falta de preparación de mucha gente, ¿verdad? Que no encuentran empleo precisamente por falta de preparación. Creo que falta un poco de preparación en sí para todo el mexicano, ¿verdad? A niveles pues poco bajos, ¿no? Que es donde más se acrecenta el problema. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? Pues mire, la preocupación creo que es general en todos por la situación del cambio de sucesión presidencial. Aparte de eso, la situación económica que estamos viviendo y una multitud de problemas que se visoran. Pero siempre es una psicosis natural esos sexenios, cuando principia el periodo que va a suceder al antecesor y todo eso. Creo que es generalizado eso. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? ¿En general o en lo particular? En general lo que se viene es el cambio de sexenio, presidente. ¿Quién será? En lo particular, mi bolsillo. ¿Eso es todo? Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa de México ahora? En este momento me preocupa la situación política de México. Muchas gracias. Señorita, ¿qué le preocupa de México ahora? Me preocupa de ahora, el transporte está muy mal. A pesar de que han puesto muchas rutas, aún así se sigue aglomerando. Que ya no cabemos aquí en México, la verdad. Muchas gracias. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? En este momento, bueno, la situación general. Tenemos el problema alimentario, que no se le ve ni punta ni cabeza. Tenemos además el
problema de la conurbación en el Distrito Federal. Ya no se puede permitir que siga llegando más gente al Distrito Federal en forma indiscriminada, mientras no haya una regulación de personas que llegan al Distrito Federal y que se trate de desalojar gente de aquí, quizá por medio de secretarías de Estado que se trasladen fuera de la capital. En fin, hay una serie de mecánicas que deben de seguir. Muchas gracias. Señor, ¿a usted qué le preocupa de México ahora? Pues la situación económica en general es lo que más me preocupa. Muchas gracias, señor. Señor, ¿qué le preocupa a usted de México ahora? En este momento uno de los principales problemas creo que es la sucesión presidencial, ¿no? O sea, viene un cambio total en todos. Yo pertenezco al gobierno, trabajo para el gobierno y se presenta que hay cambios. Todo el mundo tiene ahorita temor a esos cambios. Muchas gracias. ¿Lo entrevistó?